Hola, muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a esta cita por su salud. Normalmente cuando una mujer joven, primeriza, descubre ese feliz acontecimiento que 9 meses más tarde será eso, la llegada de un bebé, de un nuevo miembro de la familia, pues cuando menos se puede sentir preocupada. Nosotros hoy queremos quitar esos miedos, alejar esos desvelos que a lo mejor a una primeriza pues le pueden ocupar alguna parte de su tiempo, sobre todo pues entrar en una espiral de nerviosismo que no es bueno además. Así que vamos a hablar, vamos a tratar sobre esos cuidados básicos que las mujeres que están embarazadas deben tener. Y hablando de cuidados, pues también vamos a cuidar esas dos bases que nos sostienen, que son nuestros pies, a veces quizá los grandes olvidados, a no ser que exista realmente una patología de los mismos. Pero vamos a saber cuáles son también esas atenciones que hemos de prodigarles a aquellas bases que marcan los pasos de nuestra vida. Y haremos especial hincapié en los pies del diabético. Hablaremos también de unos episodios realmente complicados, a veces casi todas traumáticos, unos episodios neurológicos muy desagradables para los familiares, para las personas del entorno y hasta del propio enfermo, del propio paciente. Vamos a hablar de los ataques epilépticos. Esos son los 3 temas que les hemos preparado para esta noche. Les voy a recordar el teléfono al que ustedes pueden llamar si desean hacer alguna consulta referente a alguno de estos 3 temas que aquí les hemos planteado. Es el 94 01 11. A ver si hoy traspasamos esta pantalla, el objetivo de esta cámara que tengo frente a mí, y nos ponemos en contacto con aquella persona que le pueda surgir quizá alguna duda. Yo creo que la ocasión la tienen inmejorable. Esta es su consulta, la consulta de Por su Salud. Así que, como siempre, hacemos una breve pausa y comenzamos. En Clínica Belsalud ponemos a su disposición los mejores médicos especialistas, con más de 15 años de experiencia, tratamientos seguros y eficaces, para ayudarte a conservar la salud y belleza que hay en ti. Clínica Belsalud, infórmese gratuitamente. Clínica de Ginecología y Obstetricia Dr. Espovedano. Tratamientos de infertilidad, reproducción asistida, fecundación in vitro. Estamos en Poeta Valdelomar Pineda, número 15, teléfono 957 28 23 29. Les voy a presentar a nuestro primer invitado, en este caso nuestra primera invitada, porque es Silvia San Juan. Ella es podóloga y nos va a hablar pues, de esos cuidados, de esas atenciones que hemos de prodigar a los pies. Buenas Silvia, noches, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo decía que los pies eran esos grandes olvidados, a no ser que se tuviera una patología específica, pues no nos acordábamos de ellos, ¿no? Sí, por supuesto. Hasta ahora había sido el gran olvidado del cuerpo, pero gracias a Dios, pues hoy en día en la sociedad el papel del podólogo y la podóloga también en este caso, pues está teniendo bastante influencia, sobre todo en la persona mayor, entre los 60 los 80 años, en la franja que suele venir a la consulta, aunque también hay otras patologías que
abarca al joven, al niño y a la persona. Eso te iba a mediana decir, edad. Silvia, porque no hay que esperar a los 60 años para cuidarse los pies. Una No, por persona que supuesto. tenga unos pies sanos y que quiera pues conservarlos de esa manera, porque claro, cuando ya esperas tanto tiempo y dices, ahora es el momento, pues quizá la cosa es más dificultosa, ¿no? Cuesta más trabajo para Hombre, los... nunca es demasiado tarde, ¿no? Pero siempre una revisión anual es bastante buena. Es una cosa pues que a la larga da buenos resultados, ¿no? Ujú. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en principio que hacer? Vamos a hablar del pie sano. Para empezar, vamos a hablar del pie sano. Por ejemplo, a una persona que, como a mí, le gusta muchísimo andar, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cuidarnos los pies? Un pie sano. Pues lo principal, yo recomiendo que se haga una visita cada 3 meses. Hay personas en las que necesitan pues, un cuidado especial y van todos los meses porque sean mayores, porque sean diabéticos, pero normalmente yo recomiendo cada 3 meses para una higiene, porque también se le dan recomendaciones de higiene, y bueno, pues lo que es el arreglo de la hiperkeratosis. Pues fíjate que muchas veces decimos, bueno, si yo no tengo ningún tipo de problema en los pies y, en fin, me han dado nunca la lata a los pies, de todas maneras hay que revisarlo, porque muchas veces el especialista es la persona que ve las cosas que a lo mejor los demás no vemos, ¿no? Por supuesto, hay mucha gente que va a la consulta creyendo que no tiene nada y simplemente unas pautas de higiene o cualquier herida, sobre todo en las personas diabéticas que no tienen sensibilidad en los pies, cualquier herida que tienen, no lo saben, y es muy importante en ese momento llamar la atención de que está la presencia de ese problema. Hoy ya hemos dicho que nos íbamos a parar un poquito más en el pie del diabético, pero vamos a ver qué patologías más frecuentes son las que veis en consulta. Y en este sentido, pues le tengo que decir a mis compañeros de realización que a lo largo de la conversación con Silvia, pues nos vaya pasando esas fotografías que tenemos, porque queremos ir comentándolas. De acuerdo, muy bien. Pues normalmente la persona cuando viene pues trae las típicas hiperkeratosis plantares, que viene a raíz de la sobrecarga metatarsaria, sobre todo en la mujer, debido al tacón, ¿no?, que nos ponemos porque la moda nos lleva por delante. Mira, Entonces, Silvia, por ejemplo, estamos viendo aquí, a ver, la primera imagen. esto es la patología más común que se ve en la consulta de podología. Es una hiperkeratosis producida por una sobrecarga metatarsal. Es la cosa, pues, la patología Esto es lo más que se común. llama callos. Sí, esto es lo que se llama normalmente, pues la gente le llama durezas, ¿no? Durezas. Ujú. ¿Y esto por qué suele formarse? Porque Pues porque hay una sobrecarga en los metatarsianos, en el pie hay 5 metatarsianos, y esos metatarsianos, debido a la artrosis o a la artritis, pues se produce una sobrecarga de 1 o 2 o de los 5, ¿no? Esto, por ejemplo, corresponde al talón. También la hiperkeratosis también se pueden encontrar en el talón debido a la sequedad que se produce, que puede estar unido pues a problemas en el metabolismo, a personas que son obesas, a mujeres que ya han pasado la menopausia, que también sufren mucha sequedad en los pies, sobre todo. Y entonces, aparte de una quiropodia, que es lo que se hace en la consulta, se recomienda un tratamiento con cremas emolientes. Claro, eso te iba a decir, porque a lo mejor un tratamiento de cremas, pues sencillo, que lo puedes hacer Sí, perfectamente. sobre todo de cara al verano, Claro, y que no tienes por qué que dé lugar, pues eso, al talón ese que hemos visto que Sí, es... sobre todo porque después de esa hiperkeratosis empiezan las grietas en el talón, que son muy dolorosas. Claro, las grietas ya es un paso más, digamos. Sí, es un paso grado más ¿verdad? y es un aspecto bastante doloroso, que la persona lo lleva bastante mal. Y a lo mejor el tratamiento, pues luego ya es más complicado, claro, Por supuesto. para cerrar esas grietas, ¿no? Y ya no digamos cuando se complica con cualquier otra patología, como hemos dicho, Sí, del con pie infecciones del también. diabético o infecciones. Bien, pues vamos a seguir viendo imágenes. Por ejemplo, estas. Esto es el punto en el que puede llegar un pie a deformarse. Este pie pues tiene una artrosis y podemos ver varias patologías. Dedos en garra, por la deformación de la falange, el juanete, bueno, el alus valgus, que es su nombre, pero la gente lo conoce como juanete. Pueden aparecer juanetes del primer metatarsiano o bien el juanete de Sastre, que es a nivel del quinto radio. Y bueno, pues la gente, el paciente puede optar al arreglo, a la quiropodia, pero puede haber una evolución a la cirugía, que hoy en día está tan en boga, ¿no? y que está dando bastante buenos resultados.
Claro. ¿Qué es lo que recomienda un podólogo a la hora de ver un pie de este tipo? Hombre, a cada pie se le recomienda una cosa. A una persona mayor, con 70, 80 años, con artrosis, con algún brote de reuma, pues evidentemente la cirugía no va a tener el mismo resultado que una persona joven de 50 años, ¿no? Entonces cada persona requiere un tratamiento especial, o bien ortopodológico o bien quirúrgico, dependiendo también, cuenta mucho el paciente, ¿no? En este caso. Claro, cada paciente es sí, individual. No puede y no todo se puede cortarse con la misma tijera. Efectivamente, no se pueden hacer los mismos tratamientos para todos. Creo que tenemos más imágenes, sí. Así que vamos a ir pasándolas, por ejemplo. Bueno, esto es un heloma interdigital, así con este nombre poca gente lo conocerá. Esto es el famoso ojo de gallo, ¿no? Que la gente, pues que el paciente llega diciendo pues que tiene entremedad de los dedos. Este ojo de gallo, lo llamo así porque la gente lo conoce más por ese nombre, pues la consecuencia de la presión, sobre todo en la mujer por el zapato de punta estrecha, de una falange de un dedo con el otro. Esto trae un dolor Bueno, fíjate, intenso los zapatos de punta estrecha que son ahora bueno, los ahora que, es la moda, claro, es algo, yo por lo menos como mujer, es una cosa que comprendo que se lleva por delante la moda, ¿no? Entonces, pues con ese tipo de problemas se trata la patología y el dolor pues puede reducirse con una órtesis de silicona que posteriormente, después de tratar la úlcera o bien la dureza, el callo que se forma, pues se coloca. De todas maneras, si uno quiere ir a la moda, ¿y puede prevenir esto? Porque veo que además traes la puntita fina en el zapato. Sí. Bueno, sí se puede prevenir, ¿no? Yo siempre recomiendo que durante la semana, pues que la mujer, tanto la mujer mayor como la de mediana edad, a la hora de salir a comprar o a la hora de estar en casa, que utilice un zapato cómodo, de cordones, que utilice un zapato cerrado, con cuña, no excesivamente alto, de 3 centímetros, 2 centímetros, y que después cuando llegue el sábado, el domingo, a la hora de salir, pues que bueno, que se ponga su tacón para una falda, ¿no? Porque es que eso es algo contra lo que no se lo puede pone luchar. También un ratito y no es... Bueno, esto que estamos viendo es un papiloma. Esto se confunde mucho con lo anterior, con un ojo de gallo. Hay que decir que el ojo de gallo solamente sale entre medias de los dedos. Hay gente que lo confunde mucho y que lo sitúa en cualquier parte del pie. Esto es un papiloma, es una neoformación, bueno, un tumor benigno de la piel, pero que está producido por un virus, es de origen vírico y está producido por el papilomavirus. Ahí cuando decimos ya virus, la cosa puede ser un poquito más rebelde, ¿no? Es una cosa que es como los hongos, es un organismo pues que está en los sitios públicos y normalmente pues afecta más a la persona joven que hace deporte, que va al gimnasio, que frecuenta zonas comunes y entonces se contagia, es una patología que es contagiosa y no la produce el organismo. Y bueno, el podólogo intenta tratarlo pues con ácido, con nitrógeno líquido, que es la crioterapia, y en último lugar pues se hace una cirugía que nunca se recomienda, yo por lo menos personalmente no la recomiendo porque trae mucha recidiva y produce en la planta del pie queloides. Que se vuelven a reproducir otra vez, ¿no? Sí, aparte de reproducirse, el problema, la consecuencia nefasta que trae es que al tratarse con cirugía, pues normalmente se dan puntos y esos puntos crean un queloide, una cicatriz de por vida que es bastante dolorosa. O sea, ahí podríamos decir aquello de que es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Sí, Casi. vamos, hoy en día con otros tipos de tratamientos, con ácido monocloracético, tricloracético, en 3 o 4 sesiones se puede quitar y no queda señal ninguna. Bueno, yo creo que seguimos teniendo más imágenes, por ejemplo, a ver. Esto es el mismo papiloma de antes, pero después de ponerle ese tipo de ácido que te digo, bien uno, bien otro, según la intensidad, lo grande que sea el papiloma, también dependiendo del paciente, pues se pone un ácido u otro y a las 2 o 3 semanas podemos extirparlo sin que sangre, porque por supuesto un papiloma sin tratarlo, en cuanto lo deslamina, sangra y es uno de los diagnósticos diferencial que hacen saber si es un papiloma o no. Bien, pues vamos a pasar otra imagen y vamos a continuar en esta explicación. A ver, por ejemplo, ¿esto?
Esto es otro papiloma. Es que el papiloma puede aparecer en muchas partes del pie, tanto plantar como dorsal. Fíjate que pueden confundirse con verrugas, ¿no? Sí, bueno, los papilomas son verrugas, Bueno, o sea, es lo son. mismo. Lo que pasa que, bueno, normalmente se llaman comúnmente verrugas plantares y su nombre específico son papilomas, ¿no? Entonces, he traído esta imagen porque hay que saber diferenciar entre lo que es un papiloma y una dureza, ¿no? Esto se podría confundir con una dureza, pero tiene también su diagnóstico diferencial, y es que presenta unas papilas negras que parecen como unos puntitos negros, y esos son los capilares necrosados donde el virus en ese momento está instalado, y que mucha gente confunde pues con un callo, y entonces intentan tratárselo de primera, poniéndose parches de callicida de la farmacia, y a veces lo traen mucho peor de lo que en principio se podría tratar. El no aplicar el tratamiento adecuado. Efectivamente. Eso es. Siempre hay que recurrir al especialista, a la persona adecuada para tratarlo. Esto... Bueno, esto es el pie de atleta. Es una micosis en el pie, está producida pues, en caso de demasiada sudoración, en personas obesas. La incidencia es más en la gente joven que hace deporte, de ahí el nombre de pie de atleta, pero lo que es una micosis producida por el Trichophyton rubrum, y produce lo que la piel se macera, pica, los síntomas son de picor, escozor, quemazón, y los pliegues interdigitales pues están totalmente agrietados y la sensación es bastante desagradable para la persona. Entonces, ante este caso, sobre todo... Y además creo que es rebelde de resolver, sobre todo es ¿no? importante la higiene en la persona para este tipo de problemas, y después ya se mandan sus cremas antimicóticas y polvos antitranspirantes. Pues vamos a ver si tenemos alguna imagen más, que supongo que sí, porque el final, el colofón, iba a ser ese pie del diabético. Esto que es una uña, ¿no? Esta es una uña micótica, está afectada también por el Trichophyton rubrum, y es muy fácil confundirla en la consulta con otra enfermedad que es la psoriasis. Lo que es la micosis en la uña es una cosa bastante frecuente, sobre todo en los jóvenes también. En el adulto se da menos. Esta imagen es un dedo, una uña afectada por psoriasis. Como te comentaba, es bastante fácil confundirla, sobre todo muchas veces hasta histológicamente. Y ante este problema pues es importante hacer un cultivo, tomar una muestra y ver qué tipo de hongo es el que está afectando. Se produce una onicolisis de la uña, engrosamiento de la uña, puede ser de color amarillento, marronáceo, o bien con aspecto blanco, así aspecto de tiza, que normalmente suelen afectar las cándidas, ¿no? Que es otro tipo de hongo. ¿Este tipo de patología cuál es? Bueno, esto es la uña encarnada. Este problema aparece bastante también en la consulta, en adulto también, y puede verse afectado o bien un lateral, como en este caso, que es la parte interna, o bien los dos laterales. El tema de sacar la uña entera que se hacía antes, pues es una cosa que está obsoleta, vamos, es una práctica obsoleta. Hoy en día el tipo de operación que nosotros hacemos es solamente extirpar los laterales de la uña, es decir, ir al problema que está en la uña, que son los laterales, y entonces al extirpar ese lateral, bueno, pues en el fondo de la matriz damos unos toques con un líquido ácido base, se esteriliza ese trozo de matriz y conseguimos que esa parte de la uña ya no vuelva a salir nunca más. No tenemos que estar a la espera de si se volverá a clavar o no, sino que ya no vuelve a salir nunca más, y se consigue que la uña salga más recta. Esto supongo que es otra uña, lo sí. mismo, ¿no? Sí. Vamos a pasar de imagen, y esto ya es por fin el pie del diabético. Sí, este es el pie diabético. Ajá. Esto, bueno, las palabras lo dicen, no se puede llegar, Yo no creo que puede la ser una imagen es persona muy diabética. elocuente ya. No puede ser una persona diabética, muchas veces llegan a la consulta, soy diabético, y vienen así, ¿no? ¿Por qué? Porque le tienen miedo, ¿no?, a la diabetes. No se le tiene respeto, sino miedo. Miedo de tocarse los pies, miedo de cortarse la uña, y eso no puede ser. Hay que tener un respeto, hay que ponerse en manos de un profesional. Por supuesto, no dejarle que le corte la uña, arreglar los pies la vecina, el padre, la madre, y mucho menos personas intrusa en la profesión. Pues vamos a dar unos consejos para la persona que sea diabética. ¿De qué manera tiene que cuidar sus pies? Por supuesto, tiene que tener en su casa una hidratación
de esa piel, que por supuesto ese tipo de pomadas son especiales para diabéticos. Y yo recomendaría cada mes y medio una visita a la consulta, sobre todo para el corte de la uña, porque una simple herida o una simple dureza puede provocar esa úlcera que hemos visto, que llegan a convertirse en mal perforantes plantares, porque la persona diabética suele tener neuropatías diabéticas, como el nombre lo dice, son consecuencias de la diabetes, pierden la sensibilidad de las extremidades inferiores, se produce una hipoestesia y entonces empieza a producirse esas úlceras que la persona no las nota porque no tiene sensibilidad en esa zona de la planta del pie. Claro, por esa misma razón también el agua en la que se laven los pies... Sí, no debe estar demasiado caliente porque no tiene sensibilidad. Yo he visto quemaduras producidas por agua normal caliente, no muy caliente, pero tienen una piel muy sensible y se producen quemaduras en el pie. Y por supuesto se producen otras consecuencias como esta que vemos, es una erisipela que se da mucho en los diabéticos, es una infección por estreptococo y es una de las consecuencias que trae la diabetes, tanto esta como la neuropatía, como la vasculopatía. Aparecen también linfedemas, que es la inflamación, estas piernas que parecen patas de elefante, que es la linfantiasis. Y todo esto, pues, el paciente ignora, ¿no?, las consecuencias que puede generar la diabetes, sobre todo la diabetes senil, ¿no?, porque en una de esas veces, pues, de una infección de una uña, de un dedo, puede haber la gangrena y la amputación, ¿no?, de dicho dedo. Bueno, creo que esta es posible que sea la última imagen que tenemos ya. También es un pie del diabético. Sí, ¿no? Bueno, yo esta la he querido traer porque cuando vino a mi consulta, esto es una fotografía hecha por mí, pues a mí me dejó bastante impresionada. Esto es hasta el punto que puede llegar una persona, y que lo traigo como ejemplo para que nadie llegue a este punto. Una persona mayor, de unos 80 años era, y llegó a tener la uña sin cortársela durante 4 años. Una persona pues que estaba en una residencia, no tenía hijos, también tenía un poco de demencia senil. Y bueno, simplemente fue no porque tenía las uñas largas, según él, sino porque una uña, entre la uña del segundo y tercer dedo, se le enroscaron, ¿no? Esto es una onicocristosis llevado al extremo. Claro. Y eso es ya pues una cosa que yo no recomiendo llegar a eso. Silvia, casi con esta imagen nos has dejado sin palabras, pero desde luego sí con la mente muy abierta para reflexionar de todas estas cosas que nos has dicho, de todos estos consejos que nos has dado para no dar lugar a, bueno, pues a hacer ese tipo de fotografías, a que nuestros pies pertenezcan a ese grupo de fotografías tan tremendas como las que hemos visto aquí. Así que yo creo que ha sido elocuente esta charla que hemos tenido y sobre todo creo que habrá traspasado esta cámara y bueno, cada uno pues que haga un pequeño examen de conciencia porque realmente los pies es esa parte de nuestro cuerpo que siempre va cubierta, bueno, excepto en verano y tal, pero al que muchas veces le hacemos muy poco caso. Sí, es el gran olvidado. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, Silvia. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a hacer una pausita y volvemos. Nuestro segundo invitado enseguida se sienta con nosotros. Pues estamos en la consulta de Por su Salud. Ya saben ustedes que pueden hacer esa llamada al 940111 si así lo desean, si quieren preguntar algo a nuestros invitados. Otro invitado que ya está sentado junto a nosotros es el doctor Cristóbal Povedano, es ginecólogo. Y bueno, pues vamos a hablar con él de esos cuidados básicos, elementales que la mujer embarazada, desde que le dicen que la prueba ha sido positiva, que está embarazada, en ese momento, ¿qué es lo que esta mujer tiene que pensar? ¿Cómo iniciar esa serie de cuidados que a lo largo de 9 meses pues, va a llevar? Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, pues lo primero que tiene que hacer una mujer cuando ya le ha dado esa prueba positiva, está embarazada. Señora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues yo le diría a esa señora que
de alguna forma ya lo he empezado a hacer un poco mal, ¿no? Porque hoy en día la mayoría de las gestaciones son programadas y por lo tanto los cuidados deben empezar antes de quedarse embarazada. O sea, debe empezar pues, algo tan simple como el hábito de fumar o el hábito de beber. Y hoy en día, pues, aparte de una alimentación sana, hoy en día está claramente demostrado que el ácido fólico, cuando una mujer tiene unos buenos niveles en el momento de quedarse embarazada, pues tiene menos riesgo de una malformación como en la espina bífida. Por lo tanto, una vez que está buscando, ya debe empezar a cuidarse para ese embarazo. Es decir, que cuando una mujer piensa que quiere quedarse embarazada, ya tiene que comenzar a cuidarse. Tiene que comenzar a cuidarse. Bien. En el momento que le ha dado la prueba positiva, lo que tiene que hacer es ir a su ginecólogo. Yo diría que no, que a lo mejor si ella se encuentra bien, ir muy pronto al ginecólogo. Para la primera consulta al ginecólogo fundamentalmente es para establecer de cuánto tiempo está ella embarazada, ver si digamos si ella tiene una regla de 28 días, que es lo habitual, muy posiblemente pues el tiempo de amenorrea se va a equiparar al tiempo de gestación. Pero si ella se encuentra bien y va inmediatamente que un test de embarazo le da positivo, una ecografía puede ser que sea de muy poca información, incluso puede ser que no se llegue a ver ni un saco gestacional, y eso muchas veces a la mujer embarazada le crea ansiedad. Va al ginecólogo dispuesta a ver su embrión con su latido cardíaco y uno le dice que no lo ve, que todavía no lo puede ver. Todavía no es el momento. Entonces la primera consulta al ginecólogo... Por lo menos cuando haya pasado 3 semanas de la falta, ahí ya... técnicamente nosotros contamos a partir de la última regla, aunque evidentemente las mujeres no se quedan embarazadas cuando le baja el periodo, pero así contamos nosotros, y digamos que cuando ya está de 7 semanas, si contamos de la última regla y tiene los periodos regulares, pues ahí ya pues va a haber información de que es una gestación viable con un latido cardíaco positivo, y ya se puede saber más o menos si hay una coincidencia entre la biometría fetal y el tiempo de amenorrea, y ya se puede establecer una fecha probable de parto. Bueno, ya hemos visto que la primera visita entonces no hay que hacerla así rápidamente porque uno se va a venir a casa con la ecografía ya puesta. Pero sí, en ese intervalo de tiempo seguramente que se producen los primeros síntomas. Esos síntomas, ¿de qué manera se pueden atenuar? Bien. ¿Qué consejillos le puede dar? En obstetricia normalmente se es muy conservador. Digamos que es muy complicado experimentar con personas embarazadas, entonces normalmente el tratamiento sintomático de todo ese tipo de molestias que pueden ocurrir en el embarazo son con fármacos, pues como digamos de toda la vida, de los que se han utilizado toda la vida. Pues se pueden emplear antieméticos para las náuseas, se pueden emplear analgésicos como el paracetamol para el dolor, pero nosotros en el primer trimestre realmente somos reacios a la medicación. No es que no se pueda tomar medicación, pero somos reacios, pues es cuando se está formando, digamos, todos los órganos del feto y cuando más posibilidades hay de malformación. Claro. Si va a necesitar algún tipo de medicación, sí debe consultar y asegurarse de que lo que está tomando no va a tener ninguna influencia en algún tipo de malformación fetal. Desde luego, si la automedicación no es buena en ningún momento, en este desde luego es el peor. Elegir automedicarse estando embarazada es lo peor, sí, ¿no? Es lo peor. Lo que también tengo que decir es que estar embarazada no quiere decir que uno tenga que sufrir. O sea, hay cosas que se pueden tomar y uno no tiene por qué. Hay gente que soporta un dolor, un estrés, que a lo mejor no tiene necesidad de soportarlo. O sea, estar embarazada no es decir voy a hacer un acto heroico, no voy a tomar nada, sino si hace falta medicar, consultar. Consultar siempre con su ginecólogo, siempre, absolutamente. ¿Y cada cuánto tiempo debe una mujer embarazada visitar a su ginecólogo? ¿Cada cuánto tiempo? Nosotros normalmente al principio del embarazo realmente las consultas no tienen por qué ser muy frecuentes. Nosotros normalmente vemos a la embarazada pues cada 4 semanas, pues diríamos hasta la semana 34. Luego ya empezamos a verlas cada 2 semanas y a partir de la 38 posiblemente cada semana, y a partir de la 39 y cuando ya están cumplidas, pues las vemos 2 veces por semana. Esto puede ser a lo mejor incluso un poco excesivo, pero en fin, ese es más o menos el seguimiento de un embarazo que nosotros hacemos. Vamos a hablar un poquito del peso y la embarazada, porque aquello de comer para 2, eso yo creo que es una idea que tenemos que desecharla. Bueno, yo creo que desde hace tiempo está desechada, pues sí, ¿no? Yo pienso que sí. Nosotros, en la primera consulta de embarazo, lo primero que le decimos a la enferma es que nosotros
hay que controlar el peso y que lo que nos preocupa no es que ponga poco peso, sino normalmente lo que preocupa es que ponga mucho peso. Digamos que el feto normalmente va a tirar de la reserva de la madre. Una mujer que esté muy mal alimentada, pues es posible que si no pone peso comprometa la gestación, pero eso hoy en nuestra sociedad es difícil de ver. Normalmente el problema viene por el otro lado, por un peso excesivo. Yo diría que las mujeres, pues en los 3 primeros meses es fácil que pierdan peso porque van a tener náuseas, porque van a tener ascos y no le va a apetecer comer. No pasa nada. Luego lo normal pues es poner 1 kilo por mes. Digamos que lo ideal, no lo ideal, sino que poner entre 9 y 12 kilos, pues es una cosa entre normal. 9 y 12 kilos. Pero no quiere decir que una mujer que ponga menos peso, si su ecografía demuestran que hay un crecimiento adecuado, se tiene que preocupar en absoluto. Normalmente las mujeres ponen 20 kilos o más, y eso sí tiene una repercusión más negativa sobre el embarazo, y además luego hay que ver que luego dan a luz y ahí ese peso cuesta de perderlo. Claro. Y hablando de pesos, la alimentación de una mujer embarazada, ¿cómo tiene que ser? Pues tiene que ser lo que se entiende por una alimentación sana y variada, intentando no poner mucho peso. Nosotros muchas veces recomendamos que hagan comida más frecuente, pero menos abundante, evitar pues cosas que engorden, evitar los fritos. También solemos hacer hincapié en que eviten todos los alimentos crudos, como las carnes poco hechas, por los riesgos de toxoplasmosis, que realmente es raro, pero en fin, que pueden existir. Y sobre todo cosas digestivas, para no hacer eso, una digestión pesada. Pues ¿no? sí, por ejemplo, pues retirarse de bebidas gaseosas y todo ese tipo de cosas, el café, pero bueno, en fin, una alimentación variada, intentando no poner mucho peso. Tienen que tomar de todo, pero con moderación, y a lo mejor pues a media mañana o a media tarde tomar una pieza de fruta. Es importante que beban mucha leche, porque sí es cierto que durante el embarazo hay un mayor requerimiento de calcio, y luego eso a la larga también puede repercutir sobre problemas de osteoporosis a muy largo plazo. Deben hacer una ingesta importante de calcio y en definitiva pues nada así. De leche, y bueno, si hay alguna que no le guste la leche, pues con yogures y con cualquier quesos. derivado. Lógicamente también hay, Cualquier derivado de la leche. Muchos preparados para las embarazadas de calcio, pero realmente una señora que tome una alimentación rica en calcio pues no necesita tomar. Estábamos hablando de las bebidas gaseosas, de las bebidas como puede ser el café, excitantes más o menos, el té quizá, pero de algo muy serio que hay que hablar, y es del tabaco, ¿no? Pues sí, pues el tabaco claramente aumenta el riesgo de parto prematuro y de bajo peso. Yo de todas maneras sí le tengo que decir a las mujeres, y yo se lo digo, yo nunca he sido fumador, no sé lo que cuesta dejar el tabaco, me cuesta mucho decirle a una mujer que deje de fumar. Yo lo que pienso es que una mujer tiene que saber que cuanto menos fume, mejor. Si puede ser 0, 0, pero tampoco criminalizarla. Hay mujeres que dicen, es que me fumo 5 y me fumaba 20, pues tampoco uno puede machacarlo. Y luego hacer hincapié en que la pareja debe solidarizarse con la mujer embarazada. Es un momento, yo diría que ideal, para que ambos dejen el tabaco. Dejen de fumar. Yo no comprendo el marido que llega a la consulta y diga, dígale usted que no fume, dígale que no fume, dígale que no fume, y luego llega él y me dice ya, es que él fuma. Pues eso lo veo, de luego no lo veo correcto. O sea que esta llamadita también es para la pareja de esa persona que está embarazada y que a la cual se le ha dicho que no fume, que puede tener un embarazo un embarazo a término con bajo peso y que era otra cosa. O un parto prematuro. O un parto prematuro, que son cosas placenta, serias, cosas para tener en cuenta. Bueno, y no hablemos del estrés, porque el estrés también es importante, ¿no? Bueno, el estrés es importante, lo que pasa es que el estrés es más difícil de tratar. Con la vida que llevamos pues es muy difícil. Hoy en día se hacen muchas pruebas durante el embarazo, muchas de ellas conllevan estrés, y eso es más complicado de solucionar. Muchas veces pues no tiene solución. ¿Y otras patologías como puede ser, por ejemplo, la diabetes? Bien, yo en la diabetes diría que hay que distinguir dos cosas. Una es la enferma que ya es diabética y otra es la diabetes gestacional. Pues la enferma que es diabética es muy importante que lleve un buen control de la diabetes antes de quedarse embarazada. Eso va a mejorar mucho el pronóstico de la gestación. Luego,
el embarazo de por sí es un estado diabetógeno, o sea, muchas mujeres desarrollarán diabetes durante el embarazo. Normalmente se hacen unos test para comprobar o detectar este tipo de pacientes. Este tipo de pacientes pues necesitarán hacer un control de glucemia. Normalmente, en un principio, pues puede bastar con una dieta, y si no, pues se requerirá un tratamiento con insulina. Nosotros normalmente eso lo hacemos en combinación con un endocrino. La diabetes bien controlada tiene un pronóstico muy favorable. El problema es las mujeres diabéticas que no están controladas. Entonces van a dar niños macrosomas, son niños muy gordos que van a tener muchas dificultades tanto durante el embarazo como a la hora de nacer. Bueno, ¿y cómo saber que ha llegado ese momento en el que una primeriza pues no sabe cuándo llega ese momento en el que tiene que coger los bártulos y marcharse a su centro donde tiene previsto dar a luz? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Y de qué manera pues puede abordar ese momento para no ponerse nerviosa y eso, no perder? Primero diría que si es una gestación normal o no es una gestación, si es una gestación no complicada. Yo siempre le digo a las mujeres cuando me hacen esa pregunta que yo nunca he estado embarazado, claro, la verdad es que es difícil hacérselo a un doctor. Yo le tengo que explicar a una mujer qué son las contracciones de parto, y eso es complicado. Yo muchas veces creo que no es muy conveniente ir corriendo al hospital, porque enseguida que uno ingresa en el hospital pues ya se empiezan a hacer pruebas, se empiezan a hacer tactos y demás. Yo a una mujer que está cumplida, evidentemente le diría que si rompe bolsa, o sea, si ella nota o tiene duda, porque muchas veces no es fácil, pero en la mayoría de los casos es un signo claro de que rompe la bolsa, debe ingresar, sobre todo si está a término, porque eso es una indicación de que se debe ya provocar ese parto. Si no, lo más normal es que empiece con contracciones. Lo importante es que sean contracciones mantenidas, o sea, uno tiene contracciones una hora, no debe salir corriendo al hospital, sino esperarse una hora, porque muchas veces esas contracciones se van a parar, va a ir al hospital, la van a echar para atrás. Yo diría que por lo menos tener de 2 a 3 contracciones cada 10 minutos, que se vean que son rítmicas, cada vez más frecuentes, cada vez con mayor intensidad, pues esos son signos de un parto, digamos, establecido. Lógicamente, una gran multípara, pues igual tendrá que hacer un ingreso más rápido, porque el parto puede ser muy rápido. Pero lógicamente las multíparas están más atentas, saben ya más lo que son los síntomas. Yo me estoy refiriendo a estas mujeres primíparas que muchas veces pues simplemente ingresan con unos porros. Otra razón importante para acudir al hospital es cuando no hay movimientos fetales. Lógicamente uno no puede ir a un hospital y decir, hace 2 días que no me siento el niño. Es importante que al final de la gestación una mujer, por lo menos, el niño se lo sienta 10 veces en 24 horas. Es simplemente coger un papelito y cada vez que se lo nota poner una crucecita. Cuando lleve 10 al día, hasta el día siguiente se puede más o menos despreocupar. Si tiene alguna duda, debe acudir al hospital. Bueno, pues estos serán los consejos para las primíparas, pero esto se puede hacer extensivo a todas las mujeres que pues estén ahora mismo esperando un bebé y llevar a rajatabla. Yo no sé si hay algún consejo que quiera subrayarlo con mayor énfasis, aparte de lo del tabaco, que yo creo que es algo que pues no nos cansaremos de decirlo, de repetirlo, pero si quiere decir algún consejo, pues no sé, que quiera recalcar con más énfasis. Y la verdad es que nos ha parecido que hemos dado una revisión prácticamente a todo el embarazo, ¿no? Simplemente, pues nada, que el embarazo es algo que hay que vivir con ilusión, que no hay que preocuparse. Muchas veces somos muy intervencionistas, hacemos demasiadas pruebas, eso le crea estrés a la mujer, a la pareja, y en fin, es un estado, yo creo que de alegría y que hay que llevarlo con serenidad y con tranquilidad, no agobiarse, no tranquilizarse. Yo muchas veces les recomiendo que mucha gente ingresa en el hospital y se va rodeada de 20.000 personas, padres, primos, tíos, abuelos, y realmente yo muchas veces pienso que es un momento para vivir con la pareja y en tranquilidad. Bueno, pues ahí quedó esta tranquilidad que nosotros intentamos transmitir, pues eso, a todas las mujeres que se encuentren en este estado. Y desde luego eso, no perder la calma, no perder los nervios y vivir ese embarazo, vivir esos 9 meses, pues en las mejores y de la manera más natural, en las mejores condiciones y de la forma más natural posible. Muchísimas gracias, doctor, por estos consejos que nos dejó esta noche. Bien, pues así hemos llegado a prácticamente, ya hemos pasado el ecuador del programa con bastante
bastante suficiencia, pero vamos a abordar un tema que yo les decía, pues hombre, es bastante peliagudo de abordar, porque es un problema neurológico que en algunos pacientes pues se plantea, y quizá pues a las personas que estén en su entorno o a los familiares pues casi lo sobrellevan como el propio paciente. Estamos hablando de los ataques epilépticos. No se lo pierdan, en unos instantes estamos con ustedes. Bueno, la verdad es que es fantástico hablar, comentar con nuestros invitados, porque además siempre nos enriquecen todas las personas que se sientan en este sofá. Yo estoy encantada de recibirlas en este set de Por su Salud, porque lo que queremos es transmitir pues eso, una pequeña educación sanitaria que a todos nos viene muy bien. A mí desde luego la primera, porque estoy aprendiendo infinidad de cosas en este programa. Bueno, quiero comentarles una cosa, y es que la Asociación Cordobesa de Enfermos de Artritis Reumatoide pues va el próximo día 4 de diciembre pues a celebrar una conferencia coloquio en el Salón de Actos de Cajasur, en la avenida de Gran Capitán. Y la verdad es que va a haber 3 ponentes magníficos que en el programa los hemos tenido, por lo menos a 2 de ellos los hemos tenido. Y bueno, pues uno de ellos es don Francisco Martínez Sánchez, que es jefe del servicio de reumatología del Hospital Universitario Reina Sofía. Va a hablar pues, sobre el resumen del año 2003 en esta especialidad, en este tipo de tratamientos. Al doctor Miguel Ángel Caracuel también lo hemos recibido en alguna ocasión y bueno, pues aquí actuará como ponente de tratamientos locales en la artritis reumatoide. Para completar, un tercer ponente, el doctor Manuel Luque Arellano, hablando de la patología ocular en la artritis reumatoide. No se lo pierdan, es el próximo día 4, una conferencia coloquio en el Salón de Actos de Cajasur. Y dicho todo esto, pues yo saludo a mi tercer invitado, que es el doctor Francisco Cañadillas, neurólogo. Muy buenas noches, doctor Cañadillas. Bueno, íbamos a hablar de una enfermedad del sistema nervioso y decíamos que se manifestaban en unos ataques pues bastante aparatosos y no sé, a las personas que suelen estar alrededor de ese tipo de pacientes, pues les suele impresionar porque el paciente, una vez que ha pasado el ataque, prácticamente no recuerda nada, pero los que están al lado pues lo sufren casi tanto como él, ¿no? ¿Qué es la epilepsia? Es cierto, es una enfermedad auténticamente dramática. Hoy en día casi todas las enfermedades se entienden, se comprenden y estas siguen marcando y estigmatizando al individuo. La sociedad lo considera como un ser extraño, lo cual es una barbaridad porque es una enfermedad como cualquier otra. La epilepsia en realidad no es una sola enfermedad, sino es un grupo de enfermedades diferentes en cuanto a su causa, en cuanto a su evolución, incluso en cuanto a su pronóstico y tratamiento, y que solamente tienen en común que estas enfermedades todas sufren crisis epilépticas repetidas. Eso tiene mucho interés, acentúo lo de crisis epilépticas repetidas, porque una sola crisis epiléptica no es diagnóstico de epilepsia. No es diagnóstico. Para diagnosticar a una persona de epilepsia es necesario que tenga crisis epilépticas repetidas. Y eso tiene mucha trascendencia porque solamente se debe de tratar con antiepilépticos quien tiene una epilepsia, no quien ha tenido una sola crisis epiléptica. Es decir, que cuando hay más episodios, entonces es cuando uno ya empieza a plantearse que esa persona es epiléptica, en efecto, ¿no? En efecto. Ajá. ¿Y cómo se manifiestan estos ataques? Sí, estas crisis epilépticas se pueden manifestar
como ya he dicho, que son muchísimas enfermedades diferentes, por eso muchas veces los pacientes dicen, pero ¿cómo es posible que mi epilepsia no sea igual que la otra epilepsia de la persona que yo conozco? Porque son procesos diferentes, se puede manifestar de formas muy diversas. Siempre, pues todo el mundo conoce la manifestación de la crisis convulsiva, en la que existen pues bueno, contracciones violentas de los miembros, con sacudidas, con pérdida de conciencia, con caídas, con posibilidad de mordedura de lengua, pero existen otros muchos tipos de crisis epilépticas, porque en realidad pues cualquier grupo de neuronas que descargue de una forma normal es capaz de provocar una crisis epiléptica, y según la función que tenga, así serán los síntomas. Si ese grupo de neuronas que es el foco epiléptico, que está provocando descargas anormales, su función es la función de mantener un normal nivel de conciencia, pues solamente lo que hay es una desconexión del individuo con su entorno, pero no tiene por qué tener convulsiones, puede incluso seguir con una actividad aparentemente normal, ahora sin finalidad, O si resulta que ese grupo de neuronas es la encargada de la sensibilidad, pues lo que va a tener va a ser un trastorno de la sensación, de sensitivo, de forma que va a tener hormigueo, parestesia ascendente, que van a ocupar, pues van a extenderse y van a ocupar generalmente pues medio cuerpo, lo que se llaman crisis parciales. Incluso otras veces solamente lo que hay es una desconexión, como en las ausencias, que dura unos segundos, y después el individuo sigue sin haberse dado cuenta de lo que ha ocurrido con su actividad normal. ¿Y esto a qué edad suele aparecer? Porque claro, me está hablando de esas ausencias y entonces todos nos acordamos pues de esas personas mayores que a lo mejor tienen ese lapsus y bueno, pues no tiene por qué pensar uno que sean epilépticos, simplemente que ha sido una pequeña ausencia debido a la edad, a lo mejor una pequeña desconexión, ¿no? Pero ¿sobre qué edad suelen aparecer? La epilepsia puede aparecer en cualquier momento de la vida, pero es mucho más frecuente que aparezca en la infancia y adolescencia, y después precisamente lo que ahora llamamos la tercera edad, que suena algo mejor, ¿no? Aquí le llamamos la edad de oro. La edad de oro. O la edad dorada. Incluso en la edad dorada puede ocurrir la epilepsia, y en un tanto por ciento mayor que durante la época adulta. Entonces, algunos de esos episodios de desconexión que tienen los ancianos no se diagnostican como epilepsia, y a lo mejor son crisis epilépticas, no es lo más frecuente. La ausencia como tal es característico de los niños, de la edad infantil. Fundamentalmente eso es uno de las epilepsias que se conoce como el síndrome de ausencia infantiles o el síndrome de ausencia juveniles, precisamente por eso, por la edad en la que aparece, en la que tienen una desconexión, pueden hacer como un pequeño parpadeo, una ligera elevación de los globos oculares hacia arriba, que dura unos segundos y que vuelve a su normalidad. Es decir, que muchas veces hasta para los padres puede pasar desapercibido. Pasa desapercibido. Pasa normalmente. De hecho, concretamente en el caso de la ausencia, no es raro que consulten los padres porque el niño no marcha bien en el colegio. En realidad el chico no marcha bien en el colegio no porque tenga ningún problema en cuanto a su capacidad de aprendizaje ni en cuanto a su inteligencia, sino que está viendo la vida como una película cortada por esa ausencia, porque estas ausencias generalmente pueden ser frecuentes y muchas veces ocurren en rachas, ¿no? Aquí un diagnóstico precoz sería, yo imagino que decisivo, ¿no? Porque a lo mejor la evolución pues es mucho más retardada, ¿no? ¿O menor? ¿O no tiene nada que ver? Nos hemos centrado mucho en las ausencias, pero en fin, voy a contestarte. La ausencia generalmente tiene un pronóstico magnífico, se tratan con unos fármacos concretos que son específicos de ese tipo de crisis, y normalmente se puede retirar la medicación hacia la adolescencia en la mayor parte de los casos. Son pocos los casos que todavía se mantienen ya en la adolescencia y en la edad adulta, que necesitan pues seguir tratándose, pero de todas formas son bastante sensibles, responden muy bien al tratamiento. En realidad, y eso ya lo extiendo, porque quiero decirlo, que el 70-75% de las personas que sufren epilepsia o epilepsias pues se controlan perfectamente con medicación y por lo tanto pueden llevar una vida esencialmente normal y sin ningún tipo de traba y sin ningún tipo de... Es como, por así decirlo, hay estadios, hay distintos grados, es decir, que primero están esas ausencias y después se llega a esos dramáticos ataques y aparatosos también. No, ¿O no tiene nada que ver una cosa? Son epilepsias diferentes.
De ahí esta gran confusión que hay pensando que la epilepsia sea una sola enfermedad. Son procesos diferentes. Es cierto que concretamente en el síndrome de ausencia infantiles, en algunos casos, pueden también asociarse con crisis convulsivas generalizadas, que nosotros llamamos tónico-clónicas, pero normalmente, como les digo, se controlan muy bien con medicación. Y si no se controlan, uno debe de plantearse que es posible que se haya equivocado en el diagnóstico y se trate de otro tipo de epilepsia. Y pienso en una cosa, las personas que están, pues no sé, o trabajando con estas personas que le dan este tipo de crisis, o los familiares, ¿cómo actuar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque ahí imagino que la ayuda es decisiva, ¿no?, de las personas que tienes a tu alrededor, cuando te pasa una cosa así, de la que tú no eres consciente. Sí, es muy importante, es muy importante. En primer lugar, es muy importante mantener la calma, lo cual es bastante difícil porque ante una situación tan espectacular, yo creo que pocos síntomas de enfermedades son tan espectaculares como una crisis epiléptica, ¿no? Y como eso está rodeado de una historia y de un pensamiento un poco mágico, extraño, de la crisis epiléptica. Antes se le llamaba el gran mal, el gran mal, se llamaba el pequeño mal a la ausencia y el gran mal a estas convulsiones. ¿No? Entonces, en primer lugar, mantener la calma. En segundo lugar, lo que tienen es que ver que la persona que está sufriendo la crisis no se está dañando, pues bueno, con ningún objeto, pues como se esté golpeando como consecuencia del movimiento de la cabeza, pues contra el suelo. Entonces, pues colocar algo que no se esté lesionando. Es muy importante porque pasa desapercibido y produce unas lesiones de quemadura cuando el enfermo tiene una crisis sentado en su mesa camilla, ¿no? Entonces pues se le atiende a la cara, se le sujeta los brazos, pero nadie piensa en qué situación están los miembros inferiores, en qué situación están los pies, y con frecuencia acaban en el brasero con quemaduras importantes. Entonces eso es uno de los accidentes, de manera que siempre ver que el enfermo no se está dañando como consecuencia de la crisis. Después otra cosa muy importante, y es que el enfermo se debe de colocar hacia un lado para que de esa manera pues no tenga dificultad para respirar y sus secreciones, o en el caso de que se presente un vómito, pues no lo aspire y con el riesgo de asfixia. Eso también es fundamental y también muy importante, porque eso pues lo veo con frecuencia el introducir objetos en la boca para evitar que el enfermo se muerda la lengua. Eso no. No se debe de hacer salvo que uno disponga o bien de un objeto blando o bien de un pañuelo que se pueda enrollar y en ese momento colocarlo. Nada de objetos metálicos, nada de lápices. Esto más de un accidente como consecuencia de eso, porque la fuerza con la que se contrae la mandíbula es capaz de partir el lápiz y eso pues obstruir después la vía respiratoria. Claro, se produce además un accidente. Y por último, porque esto es muy importante, si ya que ha pasado la crisis, que dura unos minutos solamente, si ya ha pasado la crisis y el enfermo no respira bien, entonces sí se debe de explorar la boca, porque antes nunca se debe de meter el dedo en la boca. Se debe explorar por si hay alguna pieza dental que se ha desprendido o alguna dificultad. Bueno, creo que tenemos una llamada, así que vamos a atenderla. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, quiere hacer alguna pregunta, ¿verdad? Sí, quería porque tengo mi hijo es menor, tiene un problema de epilepsia. Es una epilepsia refractaria a la medicación. Las crisis son sintomáticas, son generalizadas y después de un largo estudio, pues hemos llegado a la conclusión porque se deriva todo de una gliosis residual. Una gliosis residual. Pues entonces lo tiene en el lóbulo occipital izquierdo y bueno, pues el niño pues a diario tiene crisis epiléptica. Sobre todo cuando el niño tiende a dormirse. Es cuando más se le asocian las crisis. Le han hecho el EGB vídeo, le han hecho resonancia, le han hecho arteriografía, o sea, todas las pruebas. Y entonces mi pregunta era, en cuanto a la intervención quirúrgica, ¿qué opina sobre la epilepsia cuando es refractaria y es generalizada? Bien, las intervenciones quirúrgicas, como decía antes, el 70% se controla con medicación, pero hay un 30% que nosotros llamamos refractarias, no responden al tratamiento médico.
En estos casos hay que estudiar cuidadosamente los que son refractarios para ver si se pueden beneficiar de algunas técnicas quirúrgicas que hoy en día pues están demostrando que pueden ser eficaces. Las técnicas quirúrgicas sobre el lóbulo temporal pues son muy eficaces. El enfermo queda sin crisis en el 70%, de los casos. Pero cuando la localización de la lesión, en este caso la gliosis, es otro lóbulo, aunque también puede beneficiarse de cirugía, necesita un estudio pormenorizado en un centro médico-quirúrgico para ver que está perfectamente localizado el foco epiléptico y se pueda resecar, se pueda quitar, pero sin dañar, sin provocar pues una lesión mayor de la que en este momento él tiene, ¿no? De manera que en un caso de gliosis localizada se debe de estudiar en un centro quirúrgico, que bueno, aquí en Andalucía nuestra referencia es Granada, el único... Sí, en el Virgen de la Nieve donde la han estado estudiando. Exactamente, que es donde se hace la monitorización video-EG y se hace pues un estudio y ya pues se puede valorar si realmente es uno de los casos que pueden intervenirse. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias a usted por su llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Existen algunos factores desencadenantes que puedan provocar el ataque? Sí, y además estos factores desencadenantes los deben de conocer los pacientes porque deben de evitarlos. Entonces, uno de los factores desencadenantes, el más habitual y simple de solventar, es el consumo de alcohol. No se puede tomar alcohol. Pero no se puede tomar alcohol como algunas personas entienden porque están tomando una medicación. No se puede tomar alcohol porque el alcohol es un tóxico y desencadena crisis epilépticas. Otro de los factores desencadenantes es la pérdida de horas de sueño o los cambios en el ritmo del sueño. El no dormir, el no descansar correctamente, pues es otro factor desencadenante que también se puede controlar sin grandes problemas. Y después el factor desencadenante más habitual, que es que a uno se le olvide o no se tome la medicación. Estas cosas coinciden estos tres factores en las vacaciones y en los fines de semana. Claro, cuando uno pierde ya los hábitos, se suelta de manos y ya pues... Y entonces pues hay que recordar siempre que la epilepsia es epilepsia en invierno y en verano y en fin de semana. Y tiene que observarse pues estos cuidados y estas precauciones. Y otra cosa, por ejemplo, entrada a discotecas, esa cantidad de estímulos que muchas veces, de luces, de música muy fuerte, ¿eso también lo puede provocar? No, solamente hay un tipo de epilepsias que se llaman epilepsias fotosensibles, que son las que se puede desencadenar la crisis como consecuencia de una estimulación lumínica intermitente, ¿no? Como la que puede haber en las discotecas. En otros países existe una legislación para evitar que esa frecuencia de estímulos pues sea la frecuencia de estímulos 15 Hz aproximadamente, que es la frecuencia en la que se suelen presentar esa crisis. Pero eso es un tanto por ciento pequeño, que son solamente las epilepsias fotosensibles. Cuando se hace un estudio, en el estudio habitual que se hace en un enfermo epiléptico, aparte de la historia clínica, se hace el electroencefalograma, se hace una fotoestimulación intermitente precisamente para descubrir las personas que puedan tener una respuesta de este tipo, y los que la tienen, eso sí, deben de evitar esos destellos luminosos rítmicos que no solo ocurren en la discoteca, puede ocurrir nada más que sencillamente mirando un lago, el reflejo del sol en las ondas que hace el agua, tan ¿no? bucólico, O sea, tan inocente, o sea, como estar eso reflejando su imagen en un... pues luego... doctor, ¿a quién ha de recurrir una persona que tenga un familiar pues que le sucedan estas crisis de este tipo? Bueno, por supuesto al médico, evidentemente al médico. ¿A qué especialista? ¿No? Y el diagnóstico pues lo debe de hacer el neuropediatra o el neurólogo. Esto, como ya le digo, como es muy frecuente... Y siempre sabiendo que la epilepsia no es una enfermedad mental, ¿no? No es una enfermedad mental, no es una enfermedad mental, es una enfermedad, vamos a llamarle física, exactamente igual que cualquier otro proceso, como una diabetes o como una hipertensión, Y bueno, hay quien piensa todavía que bueno, pues que la epilepsia conlleva pues siempre pues un retraso intelectual. No es cierto. Bueno, y además grandes personajes de la historia así lo atestiguan, ¿no? Lord Byron, Sócrates, Julio César, Flaubert.
eran epilépticos, además en un tiempo en el que no se contaba con tratamiento específico y sin embargo pues demostraron que realmente la inteligencia no afecta. Pues como otra cualquiera que tiene física, que tener su tratamiento, no sé si hasta el final de los tiempos, es decir, un enfermo de este tipo, de estas características, tiene que mantener ese tratamiento hasta el final de su vida. No. Hay que conocer exactamente porque eso es variable según el tipo de epilepsia que sea. Hay epilepsias que desaparecen a partir de determinada edad, en la adolescencia. Hay otras que tienen que tratarse durante toda la vida porque se conoce que al retirar la medicación vuelven a tener crisis. Pero en líneas generales, pasando 5 años sin crisis, en general, que siempre con mucho cuidado, que todo el mundo entienda lo que digo en general, que cada caso es cada caso, se puede empezar a disminuir lentamente la medicación con un control electroencefalográfico y en muchos casos pues no vuelven a tener más crisis. Pues vamos a dar paso a una nueva llamada. Sí, buenas noches. Sí, ¿es para mí? Sí, buenas noches. Buenas noches, mire, me llamo Pilar. En primer lugar quiero saludar al doctor Cañadilla porque soy una viuda de un enfermo que él trató con la mayor delicadeza y profesionalidad, pero mi pregunta es para un nieto que tengo que tiene 4 años y este niño cuando tiene algún porrazo o se enfada por algo se queda algo traspuesto, entonces no sabemos si darle en la espalda o no sé qué actitud tomar. La pediatra le ha dicho que eso conforme vaya siendo un poquito mayor que se le irá corrigiendo, pero a mí la verdad es que me preocupa porque tiene también una hermana más pequeña y le pasa lo mismo. Bien. Buenas noches, don Francisco. Buenas noches, Pilar. Buenas noches. Es muy interesante la pregunta. Claro, para llegar al diagnóstico de epilepsia uno tiene que descartar otra serie de procesos que se parecen muchísimo. Claro, yo no he examinado a este chico y yo creo que el neuropediatra pues realmente el que debe de llegar a este diagnóstico, pero por lo que me cuenta, si esto está relacionado con golpes o está relacionado, bueno, pues pueden ser síncopes o bien puede ser también espasmo del sollozo, que es uno de los cuadros clínicos que hay que hacer diagnóstico diferencial de las crisis epilépticas. Bueno, pues para eso la historia clínica, la exploración, el electroencefalograma y debe de dirigirse pues al servicio de neuropediatría. Sin duda que lo hará, Pilar. Bueno, pues muchas gracias, don Francisco. Y gracias. Yo soy la viuda de Emilio Mas, Norte. Bien. Encantada y muchas gracias. Gracias a usted. Yo no sé si la epilepsia se puede heredar. En muy pocos casos. En pocos casos. Es cierto que existen algunas epilepsias que pueden ser hereditarias, pero la proporción es pequeña. Lo que se hereda en un tanto por ciento un poco mayor es el umbral para tener una crisis. ¿Me explico? O sea, todos en determinadas circunstancias podemos tener una crisis epiléptica, pero hay algunas personas que con menos estímulo pueden llegar a tenerla. Por ejemplo, en una intoxicación aguda alcohólica uno puede tener una crisis epiléptica, eso no quiere decir que tenga una epilepsia. Entonces hay personas que tienen un umbral para convulsionar más bajo. Pues una cosa así, se puede heredar ese umbral que sea un poco más bajo que el habitual para tener crisis, pero en general no es hereditaria y eso quiero también que todo el mundo lo oiga y lo considere, porque es uno de los sufrimientos habituales que tiene el enfermo epiléptico. Mi hijo tendrá una epilepsia. Son muy pocos los casos, hay que estudiar cada caso, pero son muy pocos los casos. Pues de entrada hay que eliminar esa ansiedad, hay que erradicarla totalmente. Doctor, yo le iba a preguntar si había muchos epilépticos aquí en Córdoba, en la provincia, y cómo estaba la atención, porque ha habido una comunicante que nos ha dicho que ha tenido que ir a Granada. Yo no sé si aquí podemos mejorar mucho este servicio en neurología. Podemos mejorar muchísimo, claro, por supuesto que podía mejorarse muchísimo. A la primera pregunta que me hacía, sí, relativamente frecuente, o sea, 1 de cada 150 personas aproximadamente es epiléptica, es decir, tiene crisis epiléptica repetida, 1 de cada 150 personas. Bueno, pues podemos calcular por los habitantes que hay en Córdoba que entre 5.500 y 8.000 epilépticos activos existen, es decir, un número suficientemente importante como para prestarle la atención que realmente se merece. Problemas que tenemos, pues el problema fundamental es que somos pocos neurólogos y mal repartidos.
Digo que somos pocos y mal repartidos porque desgraciadamente en los hospitales comarcales de nuestra provincia no existen neurólogos. Entonces los enfermos tienen que desplazarse desde sus pueblos, desde sus respectivos domicilios, pues al Hospital Reina Sofía, que es el único sitio donde hay un servicio de neurología. De manera que entonces, lo primero, ¿quién debía de hacer el diagnóstico de un epiléptico? Un neurólogo. ¿Dónde está el neurólogo? Es necesario que haya neurólogo. Pero además somos pocos, porque si nosotros nos comparamos proporcionalmente con provincias andaluzas, ya sin pasar a otras comunidades, ¿no? Pues nosotros proporcionalmente somos menos de la mitad de los neurólogos que dispone Sevilla, que dispone Granada, que dispone Málaga. Entonces el estado de la neurología en Córdoba pues es deficitario, muy deficitario, menos de la mitad. Muy deficitario. Pues la verdad, no sé si quería decir algo más. Como me había preguntado por lo de Granada, sí. efectivamente, solamente existe un centro médico quirúrgico con una dotación suficiente para poder atender a este importante número de enfermos epilépticos refractarios, que además suponen un gasto muy importante. Todo el mundo está preocupado mucho por el gasto. Pues bien, suponen un gasto extraordinario, suponen el 80% del gasto estos enfermos refractarios, y que si se soluciona su problema, aparte de que es necesario, es justo que se solucione y debe de solucionarse, pues además le va a ahorrar a la sociedad, a la administración, pues una importante cantidad de dinero. Pues la verdad es que, aunque este programa no es reivindicativo, que solamente es para divulgar temas sanitarios que nos interesan a todos, yo creo que esta reflexión que ha hecho el doctor Francisco Cañadillas tiene que llegar a donde deba llegar, porque hombre, yo creo que va a redundar en beneficio de todos, de la sanidad en general. Muchísimas gracias por toda la conversación que hemos tenido a lo largo de estos minutos, que ya nos hemos pasado unos cuantos, pero la verdad es que nuestros tres invitados, como siempre, como todos los jueves, como todas las noches que estamos aquí frente a ustedes compartiendo estos minutos, pues la verdad hoy ha merecido la pena como tantas y tantas noches. Así que muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Y a ustedes pues decirles que también muchas gracias por haber estado con nosotros, y que el próximo jueves tenemos una cita, recuérdenlo, a las 10 de la noche. Gracias.